Bien, en esta lección vamos a continuar con nuestro curso Introducción a Maya. Ahora vamos a crear la base que sostiene a nuestro vagón. Desde luego nuestro vagón no irá flotando, así es que hay que hacer una pequeña base que dé a entender al espectador, prácticamente que simule sostener a nuestro vagón. Ok, para esto vamos a ir a nuestra vista site. Vamos a seleccionar nuestro dirigible. Necesitamos que este loop o esta línea de vértices termine justo donde empieza el vagón y lo mismo esta corresponda a donde termina el vagón. Ok, así es que para esto vamos a modo vértice, seleccionamos esta línea de vértices, movemos justo a donde la requerimos, hacemos exactamente lo mismo con esta línea de vértices. Desde luego podemos escalar, importante desde el centro para que sea proporcional. Ok, y para que haya una mejor distribución de vértices, simplemente podemos meter un loop justo aquí, para que no haya un espacio tan grande. Escalamos proporcionalmente para sincronizar con nuestra referencia. Podemos hacer exactamente lo mismo aquí si queremos. Vamos a hacerlo. Metemos una línea de un loop. Escalamos proporcionalmente para obtener esta pequeña curva, para mantener la curva de acuerdo a la referencia. Y listo, ya tenemos las caras que requerimos. Vamos a nuestra vista perspectiva. Vamos a modo face. Vamos a seleccionar estas pequeñas 4 caras. Lo podemos hacer desde el interior del dirigible. Recuerden dejar presionada la tecla Shift. Teniendo esas caras seleccionadas, vamos a escalar en el eje X. Justo esta será la base que sostiene a nuestro vagón. ¿Okay? La base de nuestro dirigible que sostiene al vagón. Vamos a darle el ancho apropiado. Vamos a escalar en Z un poco. ¿Okay? Que abarque la zona del vagón. Y listo, podemos escalar en Y para emparejar los vértices, en Y hasta el centro, para que sea una cara plana. Y listo, podemos crear una pequeña extrusión en modo global. Es que hacia abajo. Y listo, ok, solo necesitamos esta base. Que parezca que justo esa extrusión o esta línea de caras es lo que sostiene al vagón hacia el dirigible. ¿Okay? Posiblemente solo requiramos o necesitamos meter un loop. Vamos a ver la versión suavizada del modelo. Desde luego se ve un tanto raro, hay que meter algunos loops para mantener formas. Vamos a meter un loop justo en la parte de abajo, un loop en la base. Vamos a ver cómo luce. Ya luce mucho mejor. Desde luego se ve redondeado al final, justo acá. Podemos meter algún loop para mantener la forma. Justo aquí. Justo acá. Vamos a ver la versión suavizada del modelo. Y listo, ya luce mucho mejor. Realmente ahora sí se ve nuestro vagón adaptado al dirigible. Lo único que necesitamos, si acaso, es con los loops que metimos se alcanzaron a marcar estas formas. Justo aquí. Okay, así es que vamos a eliminarlas. Ya sabemos cómo hacerlo, pero te das cuenta cómo se ve el vagón perfectamente integrado al dirigible. Ahora lo único que vamos a hacer es desvanecer esos bordes que se marcaron con los loops que metimos. Así es que vamos a eliminarlos yendo a modo borde, ya sabemos hacerlo. Y vamos a seleccionar posiblemente desde este borde. ¿Okay? Vamos a dejar presionada la tecla Shift. Seleccionamos el siguiente borde. Y como tenemos que seleccionar todos estos bordes hasta llegar justo a este, un pequeño tip que te puedo dar es que selecciones el primer borde del loop que vas a seleccionar o del segmento de loop. Dejas presionada la tecla Shift, seleccionas un segundo borde y con esto ya le dijiste a Maya en qué dirección vas a seleccionar. Así es que solo te pasas hasta el borde al que quieres terminar tu selección, dejas presionada la tecla Shift, das doble clic y te das cuenta que se seleccionó todo el borde. ¿Ok? En pocas palabras, cuando vas a seleccionar un segmento de loop, solo seleccionas los primeros dos segmentos y te vas justo a donde terminará el segmento dando doble clic y te seleccionará ese segmento, ¿ok? Para no ir seleccionando borde por borde. Bien, teniendo este segmento de loop seleccionado, simplemente vamos a activar la herramienta Slide Edge Loop Tool.
Dejamos presionada la rueda del ratón como si fuera un botón y los pasamos hacia en medio. Vamos a ver la versión suavizada de nuestro modelo y te das cuenta cómo ya hemos desvanecido el borde que se había definido aquí con los loops, y este todavía es notorio porque obviamente no lo hemos hecho, así es que vamos a desvanecerlo. De igual forma, vamos a modo borde, seleccionamos los primeros dos bordes del segmento que vamos a seleccionar, dejamos presionada la tecla Shift, vamos a dar doble clic en el último borde del segmento de loop que seleccionamos y lo hemos seleccionado rápidamente. Activamos la herramienta Slide Edge Loop Tool, dejamos presionada la rueda del botón como si fuera, la rueda del ratón, perdón, como si fuera un botón, adherimos al centro, vemos la versión suavizada de nuestro dirigible y te das cuenta cómo hemos desvanecido los bordes que se habían marcado con los loops. Y justo ya hemos modelado la base de nuestro dirigible que sostiene al vagón y se ve perfectamente suavizada, definida, y hemos borrado los loops o los bordes que se habían marcado al modelar la base. Ok, hasta aquí prácticamente ya está nuestro vagón. Lo único que quedaría por hacer es meter algunos vidrios y demás. Ok, pero eso lo vamos a hacer en nuestra siguiente lección, sin antes modelar un pequeño ventilador o reguilete o hélices que tendrá nuestro dirigible. Desde luego en la referencia no lo marca, ok, pero podemos checar nuestra carpeta referencias donde descargamos el curso de Ray 3D. Te das cuenta que algunos dirigibles solo tienen ese pequeño vagón, ok. Algunos más tienen estas pequeñas hélices que vemos aquí. Por eso es bueno ver diferentes referencias. Así tú alimentas a tu modelo. Si te gusta este detalle, se lo puedes agregar. Y prácticamente vamos haciendo una combinación de todas nuestras referencias. ¿Ok? Si es que aparte del vagón que hemos creado, vamos a agregar, como te das cuenta aquí, algunos traen las hélices atrás o un pequeño reguilete. En este caso será algo similar a este que tenemos aquí. Lo vamos a integrar en la parte de aquí atrás para que nuestro modelo se vea un poquito más elaborado, más detallado, más complejo y obviamente lucirá mucho mejor. ¿Okay? Así es que vamos a modelarlo en nuestra siguiente lección.